Bueno, buenas noches. Hoy vamos a explicar cómo realizamos la tabla de frecuencias para este trabajo. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es descargar una base de datos, la cual pues encontramos en una página que se llama, está acá, por acá, que se llama Kaggle. Entonces, acá buscamos un archivo, un documento que tenga pues datos. En este caso, yo descargué esta base de datos que está por acá en descargas. Esta, una venta de café. Muy bien, entonces pues para poder iniciar a hacer la tabla de frecuencia, lo primero que hicimos fue contar el número de qué, el número de datos. En este caso pues fueron 364. eh, Estos fueron todos los daticos. Esto lo realizamos con una fórmula que se llama contar. Y lo que hacemos es seleccionar desde el primer dato hasta el último y él automáticamente nos cuenta. Muy bien, entonces para poder continuar con el desarrollo de la tabla de frecuencias, tenemos que identificar cuál es el valor máximo que tenemos en los datos. Entonces, para esto es muy sencillo. Utilizamos pues la fórmula máximo, seleccionamos todos estos datos hasta acá y ahí él nos va a arrojar el dato con el mayor dato, el máximo dato. Eh, lo mismo hacemos para el dato mínimo, ¿sí? Lo cual pues consiste en aplicar una fórmula que se llama min con referencia a mínimo. Lo mismo, tomamos todos los datos y él pues automáticamente nos va a arrojar el dato mínimo de todos los datos que seleccionamos. Muy bien. Para poder crear como tal la tabla, tenemos que primero hallar los intervalos. Esto pues lo realizamos de la siguiente manera. Es una fórmula que nos brindaba el profesor, la cual era 1 más 33 por logaritmo 10. Y eso, el logaritmo es de los datos ¿de qué? Los datos totales de esa base de datos. Muy bien. Entonces, eh, para proceder a hallar la amplitud, lo que hacíamos era que cogíamos el dato máximo, le restábamos el dato mínimo y lo dividíamos en los intervalos. Entonces, eso nos daba la amplitud. Entonces, empezamos a crear primeramente esta columna. Lo que hicimos fue pues poner el número de intervalos, que fueron 9. Aquí pues no aproximamos porque no pasaba de 9.5. Entonces dejamos como número de intervalos el 9. Entonces procedimos ¿a qué? Procedimos a digitar toda esta columna con el número de intervalos. ¿Qué prosigue? Prosigue a poner todo lo que es el límite inferior. El límite inferior es igual al dato mínimo, ¿sí? Pero para poder continuar con la tabla de frecuencias, tenemos que apoyarnos de los datos de los límites superiores. En este caso, pues va a ser los siguientes datos, que son, tomamos como tal el límite inferior y le sumamos la amplitud. Eso nos va a dar el límite superior, el primer límite superior. ¿Qué hacemos acá? Tomamos
el límite, el siguiente dato para el límite inferior va a ser igual al primer dato del límite superior, que es este. Pero aquí, pues vamos a sistematizarlo y vamos a hacer que, que podamos hacerlo de una forma más rápida, pues para eso la sistematización. Lo que vamos a hacer es, cuando tomemos acá cuando generemos acá el límite superior, cuando sumemos, vamos a fijar la amplitud. ¿Para qué? Para que cuando yo sume, él me vaya automáticamente sumando el mismo valor más la amplitud. El valor que está al lado izquierdo, que es el límite inferior, más la amplitud. Entonces ahí lo que hacemos es darle doble clic y él automáticamente nos va a generar lo que es el límite superior, tomando el límite inferior y sumándole la amplitud. Bueno, ahí ya está explicado. Como ya bien sabemos, el límite inferior va a ser siempre el, el anterior límite superior. Muy bien. Ahora, pasamos a hacer la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, pues es lo siguiente. Para poder sacar la frecuencia absoluta tenemos que apoyarnos en una herramienta que se llama datos, análisis de datos, que nos va a ayudar a sacar todos esos datos. Entonces acá le damos en histograma. Muy bien. Rango de entrada, tomamos todos los datos chan. Rango de clases, el número de los intervalos y le damos a aceptar. Cuando nosotros le damos a aceptar, él nos arroja automáticamente estos valores, estas frecuencias. Nosotros lo que hacemos es que copiamos estas frecuencias desde acá hasta acá. Este no se toma. Y los pegamos acá. Esto lo que nos va a decir como tal es las veces que está ese valor en estos intervalos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, viene la frecuencia relativa. Esta es más sencilla porque lo que tenemos que hacer es tomar el valor de la frecuencia absoluta y dividirlo por el número de los datos. Muy bien, aquí para rectificar que la frecuencia absoluta nos haya dado correcto, lo que tenemos que hacer es sumar. Al sumar, nos tiene que dar el número de datos que habíamos contado al inicio, que está en la tabla, en la base de datos. Ahora sí, procedemos aquí a realizar la frecuencia relativa, que como le decíamos, tomamos la frecuencia absoluta y la dimos en 364, que es el número de datos. Y así lo realizamos con todos los intervalos del 1 hasta el 9. Muy bien. Ahora sigue la frecuencia relativa porcentual, la cual pues realizamos tomando el dato de la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Lo mismo desplegamos hacia abajo y nos tiene que dar todos estos datos para sistematizar. Listo. Ya explicamos la frecuencia relativa porcentual. Ahora vamos a proceder a hacer la frecuencia acumulada. ¿Cómo procedemos a hacer la frecuencia acumulada? Es muy sencillo. Tomamos el dato de la frecuencia absoluta y le sumamos, aquí digitamos el dato de la frecuencia absoluta y lo que tenemos que hacer es sumarle el siguiente de la frecuencia absoluta. Como nos podemos dar cuenta, a medida que van sumándose acá, a medida que el valor va cambiando acá, se va sumando el valor que sigue. Y así hasta abajo. Entonces así podemos encontrar la frecuencia acumulada. Bueno, aquí para devolverme un momentico que me acabo de dar cuenta de una cosa, para saber que esto está bien, tenemos que hacer la suma de de todos esos intervalos y me tiene que dar 100, que es el 100%. Y en la frecuencia relativa tiene que darme 1, la suma de todo esto. Todo esto me da 1. Aquí podemos verlo. Aquí podemos ver que la suma nos da 1.
Bueno, ya tenemos la frecuencia, los límites inferior, el límite superior, frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulada. Vamos a sacar la frecuencia acumulada, frecuencia acumulada relativa. Sí, señor. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es tomar la frecuencia acumulada y la dividimos por el número de datos. En este caso, 364, lo que tenemos que hacer es anclarlo para que pues, podamos sistematizar y que cada vez que nosotros desplacemos, él vaya tomando el dato que está en la frecuencia acumulada y lo divida siempre por el número de datos. Perfecto, listo. Esa es la frecuencia acumulada relativa. La frecuencia acumulada relativa porcentual es igual a la, tomamos el dato anterior de la frecuencia acumulada relativa y lo multiplicamos por 100%. Algo acá. Cuando lleguemos al último intervalo en la frecuencia acumulada relativa, siempre nos va a tener que dar 1. Ya sabemos que está bien. Y lo mismo con la frecuencia acumulada relativa porcentual. Al sumarla nos va a dar 100%. Y bueno, así desarrollamos esta tabla de frecuencias hasta esta parte. Ya aquí pues está desarrollada la parte para realizar la media, mediana y moda. Bueno, para poder realizar este gráfico de frecuencia, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos, dispersión, en este caso pues le damos clic derecho, seleccionar datos, en este pues ya pues como ya lo tenemos realizado, lo que teníamos que tomar era el número de intervalos, ¿sí? El número de intervalos y las frecuencias. Entonces, él automáticamente nos genera este grafiquito. Y este grafiquito, espérame acá un momento. Este grafiquito, muestres tú cómo lo elimino. Cortar. Este grafiquito, como se pueden dar, pues nos va mostrando pues cómo vienen los intervalos. Tin, 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 tin. Del intervalo 1 hasta el intervalo 9 con los límites. El eje vertical que está eh, dado por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces así nos queda hasta esta parte del trabajo. Muy bien, ya proseguirá mi compañera Lorena a explicar cómo realizar la media, mediana, moda y cómo saldría el gráfico. ¿Listo? Gracias.